vamos a hacer un ejercicio distinto al resto, es decir, que el vástago se encuentra inicialmente afuera. Entonces, con el vástago afuera vamos a tratar de hacer la situación, ¿de acuerdo? Entonces, estamos listos para empezar. La pizarra me quedó bien enfocada, sí. Aplicación entonces, aplicación hoy día, aplicación. Y de la aplicación entonces vamos a hacer un sistema que el vástago esté así cortito, no, inicialmente afuera. Aquí está la carga. Y tenemos la carga en ese punto, ¿listo? Una cosita poca, vamos a colocar una valvulita acá. Acá no le vamos a poner válvula, así nomás. Esto es para el ejemplo, ¿listo? Una cosita, un sistema de esa forma, con centro tándem, lo vamos a dejar con válvulas de este tipo, ahí. Válvula de mando electrohidráulico y centrada por resorte. Esto va a ser PT y esto va a ser una B, ¿listo? Pilotaje desde este punto. Y colocamos bien simple, lo más simple que podemos hacer el circuito, si solamente vamos a mostrarle la diferencia que hay con que el vástago se esté devolviendo. Entonces, vamos a colocar acá M, y aquí de retorno voy a colocar solamente un elemento, un filtro nada más. Esto tiene un filtro de retorno con bypass. ¿Listo? Y una válvula de presión. Una válvula de presión de mando directo. Aquí un manómetro. Un circuito bien sencillo, si es solamente para que veamos cómo lo hacemos para que este se devuelva. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos eso, vamos a colocar algunos datos. Entonces, datos de esto, podríamos decir que conocemos el del cilindro, el diámetro de émbolo, podríamos decir que es de unas 3 pulgadas, el diámetro del vástago es de 2 pulgadas, el rendimiento del cilindro es de un 95%, el aceite, el caudal que entrega la bomba, el caudal de la bomba va a ser de unos 120 litros por minuto, vamos a dar un diámetro de tubería de 26 milímetros, ¿qué otros datos tendríamos que dar acá? La bomba, el N de la bomba va a girar a 2500 RPM, gira nuestra bomba. El rendimiento de la bomba, vamos a decir que es de un 70%, y ¿qué más le podemos colocar acá? Los delta P, vamos a dar números de esto, vamos a decir que el cilindro va a ser el 1, esto va a ser el 2, esto va a ser el 3, el 4 y el 5, listo, el 6, el 7, el 8 y el 9, esos son los elementos que tenemos, listo. De la bomba, ¿qué más podríamos dar acá? Los delta P, entonces, vamos a ver delta P del elemento 2, delta P del elemento 2 va a ser igual a 3 bar, el delta P del elemento 3 va a ser igual a 6 bar, y el K del filtro, el K del elemento 5 que es del filtro va a ser de 20. ¿Listo? ¿Qué más? Los tramos, vamos a decir que los tramos son de 2,4 metros cada uno, y el aceite es un aceite, ¿qué aceite? Colocamos un ISO, ya, genérico, ¿no? Un ISO 68 con un S089. ¿Listo? Basta con eso, y vamos a decir, y una carga. Entonces, la ejercicio es, si la carga del ejercicio vale ¿cuánto? A ver, si la carga es de 8 toneladas, vamos a pedir calcular la potencia de accionamiento. ¿Listo? En la bomba, la potencia de accionamiento del motor eléctrico. Eso es lo que estamos pidiendo. Bien, ¿hasta ahí alguna pequeña duda? ¿Todo claro? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Entonces, la única diferencia que tiene este ejercicio con los que hemos hecho anteriormente, que ahora la carga son 3 toneladas, pero la tiene que traccionar. ¿Listo? La tiene que llevar así. ¿Sí? Estamos fijos, esto que vamos a dejar ese punto, y tiene que tirar la carga, no la va a empujar. Profe, ¿qué es el diámetro T?
el T, que dice diámetro T de 26 milímetros. ¿Qué es? Ah, el diámetro de la tubería. Ah, ya, ya, profe. Ya. No, Así no, es. bueno, bien. Esas son las preguntas que hay que hacer de la tubería. Bien, diámetro de la tubería. Diámetro de tubería. ¿Y qué más nos falta? Con eso estamos bien, ¿cierto? ¿Para qué más datos? Entonces, nos están pidiendo sacar la potencia de accionamiento. Ya conocemos los puntos de análisis siempre son los mismos. Este es el punto 0, este es el punto 1, ese es el punto 2 y ese va a ser el punto 3. Listo, están definidos los puntos, entonces, de aquí es donde cambia un poquito. ¿Por dónde se viene el aceite? Para que la carga se pueda devolver, esto tiene que estar en líneas cruzadas, por lo tanto el aceite viene por acá, de 0 va directo al punto 2. ¿Y el aceite por dónde sale? Del punto 1, pasa por líneas cruzadas y se va al depósito. Es decir, ahora el ejercicio va a ser, los balances de energía son de 0 a 2 y el otro balance de energía es de 1 a 3. Entonces, el retorno, ¿dónde está la línea de retorno? Esta va a ser nuestra línea de retorno ahora, esa. Entonces, como esta es nuestra línea de retorno, yo digo, vamos a hacer, primer punto, entonces, lo que hay que calcular en este ejercicio es la presión en el punto 1. ¿Sí? Vamos a calcular la presión en 1, con la presión en 1 calculo la presión en 2, con la presión en 2 la presión en 0, y con la P0 calculo la potencia. Entonces, cuando yo sé esto, digo, voy a sacar la presión 1, para eso hago un balance de energía entre el punto. ¿Qué puntos? Retorno, va a ser el punto 1 hasta el punto 3. Entonces hago un balance desde 1 hasta el punto 3. Para ese balance de energía lo voy a presentar, puede ser que va a ser la P1 partido por ρg más B1 al cuadrado partido por 2 veces la gravedad más Z1 más menos la altura de máquina, tiene que ser igual a qué cosa? A la presión en 2 partido por ρg más la velocidad 2 al cuadrado, perdón, la velocidad 3, digamos hacerlo entre el punto 3, entonces velocidad 3 al cuadrado partido por 2g más Z3 más velocidad tubería al cuadrado partido por 2g por el F, que es el coeficiente de roce viscoso, el largo de la tubería, el diámetro de la tubería, todo esto partido más la sumatoria de todos los K que hay en el tramo, más los delta P partido por ρg. ¿Listo? Ahora que tengo eso, voy a reemplazar para obtener qué cosa, ando buscando la P1. Algunas cosas que yo ya sé del ejercicio. Sé que en el punto 3 voy a tener una presión 3 igual a 0, y sé que voy a tener una velocidad 3 igual a 0. Son dos cosas que ya sé del punto 3. Entonces en mi ejercicio sé que esto vale 0 y sé que eso vale 0. Diferencia de altura no las voy a considerar. ¿Por qué? Porque tenemos menos de 5 metros de altura entre un punto y otro. Y la máquina, la altura de máquina, ¿hay alguna máquina que aporte energía desde 1 a 3? No tenemos, por lo tanto no hay máquina. Desde el punto 1 hasta el punto 3 que estamos haciendo el balance, no hay ninguna máquina, así que la eliminamos. El ejercicio se reduce, es que esto con la presión 1, porque la presión 1 que es la que ando buscando, la P1 va a ser partido del peso específico del aceite. El peso específico del aceite lo podemos calcular. El dato dice que el peso específico del aceite va a ser igual al S del aceite por el peso específico del agua. Entonces digo, peso específico del aceite, ¿cuánto vale el S del aceite? O la gravedad específica, 0,89 por peso específico del agua, 9.810. ¿Cuánto nos da eso? $8.730. 8.730, 8.730, Punto 9. punto 9. Gracias, doctor Infiesta. Newton sobre metro cúbico. Listo, tenemos el peso específico 8.730,9. Más la velocidad en la tubería en el punto 1. La velocidad de tubería la podemos calcular, también sabemos cómo se hace. Dice que la velocidad de tubería, ¿qué es lo que era? Era el caudal de la bomba, o el caudal. Sí, va a ser el caudal partido por 0,785 por el diámetro de la tubería al cuadrado, ¿cierto? Así calculamos la velocidad de tubería. Eso lo manejamos, ¿cierto? Pero ¿qué caudal es este? ¿Es el caudal de la bomba, no? No, estamos del punto 1 al punto 3. Entonces, este caudal es el caudal de retorno, ¿cierto?
Si tenemos, y el caudal de retorno lo podemos calcular, ¿o no? ¿Hay alguna posibilidad de calcular el caudal de retorno? Sí, tenemos una fórmula que dice que el caudal 1 es al caudal 2 como el diámetro del émbolo es al diámetro del émbolo, diámetro del vástago al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué caudal conozco en este momento? Yo dicen que el caudal de la bomba es de 120, pero la bomba manda por aquí, viene cruzada por aquí, por el punto 2, entra en 120. ¿Cuántos salen por ahí? No sé. Entonces el caudal que conozco es el caudal 2, yo ando buscando el caudal 1. El caudal 1 va a ser 120, va a ser igual a qué cosa. El diámetro del émbolo dice que es 3 pulgadas al cuadrado, partido por 3 pulgadas al cuadrado menos 2 pulgadas al cuadrado. Lo que nos queda aquí es el caudal en el punto 1, ¿realmente cuánto es? Que nuestro punto 1 va a ser el caudal de la línea de retorno. Bien. ¿Alguien lo tiene ya? $216. 216, algo. No, solito. Listo, 216 litros por minuto. Efectivamente dice que es mayor a 120, claro, por aquí entran cruzados 120 y por aquí salen 216 litros por minuto. Entonces, ¿por qué quería sacar el caudal? Para poder sacar la velocidad de tubería. Entonces digo, velocidad de tubería va a ser igual a ¿cuánto? Caudal, 216, pero a esto está litros por minuto, hay que dividirlo por 60.000 para dejarlo en metros cúbicos segundo. Pi cuarto, 0,785. Y el diámetro de la tubería, que es dato, dice que es 26 milímetros, 0,026 al cuadrado. Porque nos da una velocidad de tubería entonces igual a... De ahí podemos sacar inmediatamente el dato de la velocidad de tubería. 216 es el caudal, dividido por 60.000 para dejarlo en metros cúbicos segundo, por pi cuarto, que es 0,785, y por el diámetro de la tubería, que es 26 milímetros, son 0,026 metros al cuadrado. Eso nos da una velocidad de... $6.78. ¿Cuánto? Correcto. 6.78. 6 metros sobre segundo, ya. Nos dio, por el caudal, nos dio una velocidad bastante alta. Normalmente la tubería hasta 6 metros por segundo, pero bueno, esto es un cálculo y dimos los valores al azar, pero 6.78 es una velocidad bastante alta. Eso significa que el diámetro de tubería a lo mejor que dimos muy pequeñito, 26 milímetros, debe haber sido 28, 29. Pero bueno, vamos a trabajar con ese valor. 6,78 al cuadrado partido por 2 veces la gravedad debe ser 19,62. Igual, velocidad de tubería, 6,78 al cuadrado partido por 19,62. Por el F, que es el coeficiente de roce viscoso. Entonces, el F dijimos que lo podíamos calcular como 64 partido por el número Reynolds o 0,316 partido por el Reynolds a la cuarta. Son los dos Reynolds que nosotros vamos a ocupar. Esto para cuando el Reynolds es menor a 2000 y esto cuando el Reynolds sea mayor a 2000. Nosotros no vamos a considerar flujos transientes ni semiturbulentos, no nos interesa. Es laminar o es turbulento, no hay otro. Y siempre para tubería lisa. Calculamos el Reynolds. Reynolds, velocidad de tubería, diámetro de tubería partido por la viscosidad del aceite. Velocidad de tubería la acaban de calcular, 6,78, diámetro de tubería lo tenemos, 0,026, partido por la viscosidad del aceite. Y la viscosidad del aceite también es dato, dice que es un aceite ISO 68, es decir, es 6,8 por 10 elevado a menos 5, lo que nos da un número de Reynolds igual a 2.592. 35. 2.592,35. Bien. Correcto. Correcto, corroborado entonces. Tenemos el R, y con el R podemos sacar el valor de FO. Y F va a ser entonces, si este es mayor a 2000, la fórmula que vamos a ocupar es esa. Entonces, 0,316 partido por 2.592,35, ¿cierto? Y esto elevado a 0,026.
25, lo que nos da un coeficiente de roce viscoso para nuestra aplicación de... ¿Tenemos el F ya? 0,03428. 57, 16, 29. 0, 0, 34, 2. 44, 2. Ahí. Ahí está. Correcto. Entonces, gracias. 0.0442 va a ser el coeficiente de roce viscoso. Por el largo de tubería, dice que aquí tenemos dos tramos, un tramo ahí y un tramo acá. Y cada tramo vale 2,4 metros, por lo tanto tenemos, bien, 4,8 metros. Partido del diámetro que es conocido, diámetro de tubería 26 milímetros, 0,026 metros. Más los K que tenemos en el tramo. Viene del punto 2 al punto 3. Por lo tanto, pasó por la válvula 2, pero tiene delta P. Pasó por la válvula 3, pero tiene delta P. Pasó por el filtro 5, ese sí tiene K. ¿Cuánto vale? 20. 20. Gracias, 20. Entonces, más los delta P. ¿Y los delta P cuánto sería la suma de delta P? Pasó por el elemento 3 y por el 2. Por el 2 y el 3. Entonces, el 2 vale 3 bar, 9 bar. 9 bar equivalen a 900.000 pascales. Partido del peso específico que era 8.730,9 y tenemos definido ya la presión en el punto 1, que en este caso va a ser nuestra presión de retorno. ¿Listo? La presión 1 es nuestra presión de retorno. ¿Y por qué la presión de retorno? Porque estamos trabajando devolviendo la carga, al revés de lo que habíamos visto normalmente. Siempre veíamos que el sistema empujaba la carga y ahora estamos viendo que el sistema simplemente lo que hace es traccionar la carga. $1.455.583,27. Ya, a ver, vamos a dar 1 millón ya. Correcto. 1.455.583. 583. 27. Gracias. Pérez, ¿está corroborado eso? ¿Efectivamente da eso? Correcto. Corroborado por Pérez. Bien, tenemos entonces que la contrapresión, se dan cuenta que la presión 1, que siempre nos da un valor alto, hoy día nos da un valor bajito. ¿Por qué? Porque la P1 hoy día es la contrapresión, donde esencialmente viene el cambio de ejercicio con respecto a lo que hemos hecho anteriormente ahora, porque tenemos que hacer el balance de fuerzas. Entonces, ¿quién es el que mueve realmente la carga? En este caso, la fuerza debido a la presión 2 es la que tiene que mover la carga. Va a vencer la contrapresión, que va a ser la fuerza debido a la presión 1, y tiene que vencer la carga, que va a ser la fuerza debido a la carga. Le sumamos la inercia al tiro, 1.1, la fuerza debido a la carga. Entonces, ¿quién va cambiando nuestro ejercicio? Es decir, nos damos cuenta que el ejercicio es totalmente distinto. ¿Cuál es la variable de entrada ahora? La fuerza debido a la presión 2. Y la fuerza debido a la presión 2 tiene que vencer a la fuerza o a la contrapresión 1 y a la contrapresión en este caso o la carga 1.1. ¿Listo? Entonces, no sé, ¿puedo borrar el tiro acá o hay alguno que esté copiando? Yo estoy copiando, profe. Espérame, debe 5. ¿Ya, sí? Esperamos un poquito entonces. Bien. ¿Todo clarito? Ahora sí, ¿podemos borrar? A ver, más, profe. En todo caso, va quedando, esto está grabado, ¿eh? Está la grabación, así que la puedo ir viendo. ¿Qué parte borro? A ver. Borramos todo. Listo. Ustedes tienen los valores, tienen los resultados hasta el momento. Para este ejercicio lo que cambia entonces es, dijimos que cuando nosotros hacemos la fuerza, acá va a estar definido esto, aquí está, voy a colocar el vástago inicialmente afuera, esto voy a colocarlo por ahí está el vástago inicialmente afuera. Entonces, aquí tengo la presión, ¿qué presión conozco? La presión 1 es la que conozco, ya la tengo esa, me falta conocer la presión 2, ¿listo? Para esto dijimos que estaba involucrado, ¿qué cosa? La fuerza debido a la presión 2 es la que tiene que empujar todo, tiene que vencer a la contrapresión debido a la fuerza debido a la presión 1 y a la carga que está oponiéndose a que la desplaza. Entonces, cuando yo digo hago el balance de fuerza acá,
voy a hacer el balance de fuerza. Dice que la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0. ¿Qué fuerza entonces? ¿Cuál es la entrada? La fuerza debido a la presión 2 tiene que ser capaz de vencer a la fuerza debido a la presión 1 más 1,1 la fuerza debido a la carga. ¿Cuál es la variable de entrada en este caso? La presión 2, por lo tanto aquí va a ir el rendimiento del cilindro. Para escribir la ecuación digo que el rendimiento del cilindro por la fuerza de la presión 2 se debe a la presión 2 por 0,785 o la diferencia de los diámetros del émbolo menos el diámetro del vástago al cuadrado. Va a ser igual a la fuerza de la presión 1. La fuerza de la presión 1 se debe a la presión 1 por el área del émbolo, que va a ser 0,785 por el diámetro del émbolo al cuadrado, ¿cierto? Más 1,1 la fuerza debido a la carga. Entonces, tengo todos los datos para el ejercicio. Dice que el rendimiento del cilindro es de un 95%. Entonces reemplazo, rendimiento del cilindro, 95%. Presión 2 es lo que ando buscando, por lo tanto no lo conozco. Pi cuarto, 0,785 es un valor conocido. Diámetro del émbolo es de 3 pulgadas. Por lo tanto esto va a ser 3, pero por 0,0254 para dejarla en metros al cuadrado, menos 2 pulgadas, 2 por 0,0254, todo esto al cuadrado, voy a dejarlo en metros, va a ser igual a la presión 1. Pero la presión 1 ustedes la acaban de calcular. ¿Cuánto nos dio? 1.400.000 parece. ¿Alguien se acuerda? Iniesta, ¿cuánto nos dio la presión? 1.000.000, la 1, profe. ¿Sí? 1.455.583,27. 583,27. Gracias. Por pi cuarto. Ahí vamos. 0,785. Ustedes saben que yo tengo problema de pizarra acá. Ustedes van a seguir hacia el lado. Yo voy a saltar esta parte y voy a seguir aquí. Diámetro del émbolo. Esto va a ser diámetro del émbolo es 3 pulgadas por 0,0254 para dejarlo en metros, ¿cierto? Más 1,1 la fuerza de la carga. ¿Cuánto es la carga? La carga es de 8 toneladas, que equivale a 8.000 kilogramos por 9.81, que es la gravedad. Entonces decimos que la presión 2 es un valor que podemos calcular fácilmente. De ahí sale al tiro la presión en el punto 2. Entonces se dan cuenta que el cambio en este ejercicio está en la sumatoria de fuerza. Aquí cambió, es al revés. La condición de entrada es la condición 2 y la condición de salida es la condición 1. Por lo tanto, la ecuación, por eso yo les decía que cuando hacíamos los balances, cuando llegábamos a esta fórmula, no es una fórmula porque eso va a cambiar para cada aplicación. Por ejemplo, en este mismo ejercicio podríamos hacer que la condición, por ejemplo, para mover la carga es la presión 2. Pero a lo mejor la carga también ayuda porque viene bajando. A lo mejor la carga, en este caso la estamos traccionando, hay que tirar, va en contra, pero también podría venir a favor. Si esto está levantando y viene bajando con una carga, la carga va a estar ayudando a la fuerza de la presión 2. Entonces, esto es, puedo ir cambiando para cada aplicación. ¿Cuánto? 38, 643, 610,71. Correcto. Ya. Dimos 8 toneladas, la presión también. La presión nos da bastante alta. ¿Estamos? Acuérdense que esto es un ejercicio numérico, ¿no? Así que nos da 386 bar. Dijimos que lo normal que íbamos a trabajar es hasta 350 bar. Aquí hay dos cosas que nos salimos. Nos salimos, por ejemplo, de la velocidad, pues la velocidad nos quedó de 6, sobre 6 metros por segundo, y también nos pasamos por la presión, pero acuérdense que esto es un diseño, así que de este diseño podríamos sacar una conclusión de que el diámetro de 3 pulgadas nos sirve para una carga de 8 toneladas, ¿cierto? Tenía que ser un diámetro mayor, pero eso es una conclusión que vamos a sacar al final del ejercicio. Entonces sí, el valor nos da 386 bar. Tenemos entonces ya definida la presión en el punto 2. Bien, lo que deberíamos hacer ahora sería calcular la presión en 0. Si estos ejercicios son así, calcular presión en 1, presión en 2 y ahora la presión en 0. Y con la presión en 0 ya tenemos casi listo nuestro ejercicio. Profe, una consulta. Sí, vamos, momento.
si la carga estuviera empujando hacia el otro lado, o sea, si el W fuera la flecha hacia el otro lado, ¿en ¿Sí? qué influye en la ecuación? ¿Cómo quedaría? Cambia harto, mira, cambia harto. Sería casi, no habría presión necesaria para que se devuelva. Mira, ¿cómo sería esto? Hagamos cuenta que esta carga, vamos a hacer que este cilindro está así, ¿cierto? Está ahí, y viene bajando la carga, ahí, ¿cierto? Entonces yo estoy metiendo aceite aquí para que se devuelva fuerza debido a la presión 2, y bueno, esta es la presión 2, pero ahí está la presión 2 y aquí está la presión 1. Entonces digo, a ver, ¿cómo estaría la fuerza acá? Sería la carga hacia acá, la fuerza debido a la presión 2 hacia abajo y la fuerza debido a la presión 1 hacia acá. Entonces, ¿para qué es la sumatoria de fuerza? Tú dices que la fuerza debido a la presión 2 más la fuerza debido a la carga va a ser igual a la fuerza debido a la presión 1, y todo esto por el rendimiento del cilindro. Nos cambia la ecuación, ¿no? Los signos van cambiando y cambia harto. Es más, nos vamos a dar cuenta de que a lo mejor casi no necesito la presión 2 para que el sistema se devuelva. El sistema se va a volver, podríamos decir que por su propio peso. Entonces, cuando decimos que hay equipo, por ejemplo, una grúa horquilla que va a levantar una carga, la va a levantar, va a hacer mucha fuerza cuando la tenga que levantar, pero se devuelve por su propio peso. Entonces, ¿debido a qué cosa? Debido a la contrapresión, vamos a poder controlar, es decir, que colocar una válvula, en este caso, por ejemplo, aquí no tiene, pero ese sistema debería tener una válvula después de restricción, ya sea por presión o por caudal, para tratar de controlar que no se nos venga la carga. Por ejemplo, este sistema no nos serviría para eso, para hacer que la carga esté hacia abajo, por ejemplo, se nos viene. ¿Sí? Habría que darle una restricción del caudal para controlarle la velocidad de retorno. Pero ahí nos damos cuenta que la fuerza, casi tú necesitas aceite para que el vástago salga, pero no necesitas aceite, necesitas igual aceite, pero no necesitas presión para que el vástago se devuelva. ¿Se entiende? Sí, profe, me quedó claro. Entonces, esos son los sistemas que normalmente dicen, oye, este sistema vuelve por su propia carga, por su propia carga, no es necesario. Tú decís, ¿por qué bajó? ¿Tú le tuviste que meter aceite o mucho aceite al sistema para que bajara? No. El aceite sí, pero la presión no. Bajó por su propio peso. Bien, ¿alguna otra consulta hasta ahí? Bien, ¿puedo borrar hasta ahí? No voy a borrar, voy a hacerlo acá abajo. Miren, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos la presión en el punto 2. Necesito ahora del punto 2 calcular la presión en 0. Entonces digo, a ver, para calcular la presión en el punto 0, lo que yo necesito hacer es hacer un balance de energía entre el punto 0 y el punto 2. Entonces va a ser un balance de energía. Para eso va a ser P0 partido por ρg más B sub 0 al cuadrado partido por 2G más, ¿qué era esto? Z0 más menos la altura de máquina va a ser igual a la presión en 2 partido por ρg más la velocidad 2 al cuadrado partido por 2G más Z2 más las pérdidas, que va a ser velocidad de tubería al cuadrado partido por 2G por el coeficiente roce viscoso, el largo de la tubería, el diámetro de la tubería, más la sumatoria de los K. Todo esto más el delta P partido por ρg. ¿Listo? Ahora que ya tengo eso, ¿qué puedo eliminar? Dijimos que entre el punto 0 y el punto 2, entre 0 y 2, no tengo altura de máquina. No hay diferencia de altura. ¿Qué más podríamos eliminar acá? ¿Hay algo más? Y entre el punto 0, miren por aquí en el punto 0 tengo un caudal de 120 litros por minuto, 120, 120, 120, 120, 120. El diámetro de la tubería siempre es 26 milímetros, por lo tanto puedo decir que la velocidad 0 y la velocidad 2 son exactamente iguales. Sé que la velocidad 0 y la velocidad 2 son iguales. Si son iguales, las puedo eliminar al tiro. Entonces me queda que ando buscando P sub 0, pero P sub 0 va a ser P sub 0 partido por el peso específico del aceite. Lo calculamos ya. ¿Cuánto nos dio el peso específico del aceite? 8007 algo. Nos había dado un valor, ¿se acuerdan? ¿Cuánto era el peso específico del aceite? Era el punto 89 por 9810, ¿cierto? Era 8730,9. ¿Listo? Va a ser igual a la presión 2. La presión 2 la tenemos. Sabemos que la presión 2 es, la acaban de calcular, 38.643.610,71. Y todo esto partido por 8.730,9. Más. Velocidad de tubería. La velocidad de tubería también la tenemos. En este caso la tenemos.
No, no tenemos la velocidad de tubería. No la tenemos. No, no tenemos la velocidad de tubería. ¿Cómo podríamos calcular la velocidad de tubería? Maldonado, ¿qué dice usted? ¿Cómo la podríamos calcular? Con el caudal. ¿Con el caudal? Sí. Voy a borrar de aquí para arriba, ¿ya? Sí, bien. Entonces, vamos a calcular, ¿qué cosa? Necesito la velocidad de la tubería. Entonces, como necesito la velocidad de tubería, digo que la velocidad de tubería, en este tramo, que es el de impulsión, va a ser el caudal ¿de quién? De la bomba. La bomba. Bien, partido por pi cuarto, 0,785, por el diámetro de la tubería al cuadrado. Para este caso, el caudal de la bomba es 120 litros por minuto, dividido primero por 60.000, para dejarlo en metros cúbicos segundo, por 0,785 y por el diámetro de la tubería, que era 0,026 al cuadrado, lo que nos da una velocidad de tubería para el ducto de impulsión de 3.4, ¿sí? Más o menos, ¿cuánto? ¿3.76? ¿3 cuánto? ¿Punto 76? 76. No. 76, profe. No 36. 76. ¿66 o 76? 76. Bien, gracias. Justo había una pequeña interferencia cuando decía el número. Bien, 3.76 metros por segundo, gracias. Y tenemos entonces velocidad de tubería 3.76 al cuadrado partido por 2G, 19,62. Por el F es el coeficiente de roce viscoso, pero el F lo podemos calcular, dijimos, a partir del número de Reynolds. Reynolds, velocidad de tubería, diámetro de la tubería partido por la velocidad de tubería por diámetro de tubería partido por la viscosidad del aceite. Velocidad de tubería la acaban de determinar, 3,76, diámetro de la tubería 0,026 partido por la viscosidad del aceite, que está ahí, 6,8 por 10 elevado a menos 5, lo que nos da al tiro un número de Reynolds. Bien, ¿cuánto nos da el Reynolds? 1437,64. 1437,64. Gracias, doctor. Tenemos entonces el F, tenemos el R. Esto es menor que 2000, por lo tanto jugamos 64 partido por el número de Reynolds, lo que nos va a dar 64 dividido en 1437,64, y eso nos da 0.044 44 51. ya. Listo. Gracias, doctor. Entonces, ahora que tiene el F, coeficiente de roce viscoso va a ser 0,0445 por el largo. Y el largo ya sabemos que desde ese punto hay un tramo y aquí tenemos otro tramo. Cada tramo vale 2,4 metros, tenemos 4,8 metros total. Y el diámetro de tubería queda 0,026. En este tramo tenemos que ver, vamos desde 0, estamos haciendo desde 0 hasta el punto 2. Pasa por la válvula 3, pues el único elemento que pasa es por la válvula 3. Como la válvula 3 tiene de hasta P, aquí entre ese punto y este punto hay algún valor de K, ninguno. Por lo tanto, K vale más 0, no hay valores de K.
0. Y el delta P pasa solamente por el delta P de la válvula 3. Y el delta P de la válvula 3 es 6 bar. Esto equivale a 600.000 pascales dividido por 8.730,9. Lo que nos da entonces una P sub 0 para este ejercicio de pascales. Ahí tenemos los. Profe, ¿Sí? ¿el balance por qué se hace entre 0 y 2? ¿No se podría haber hecho entre 0 y 1? No, porque es donde hay flujo. Mira, ¿por dónde se fue el aceite? Si tú estás diciendo que la carga se devuelva, el aceite viene por aquí, viene por ahí, viene por ahí, pasa por ahí está entrando. Y el aceite por ahí está saliendo. Viene de 1 a 3, pues no está conectado el punto 0 con el 1, ¿no? Estamos en línea cruzada. Vamos a hacer el recorrido del aceite, mira. El aceite viene por aquí así. Viene por ahí, está en línea cruzada, está pasando por aquí, viene por acá, y ahí está llegando. Entonces, esa es la conexión, pues esa es la línea de impulsión. Entonces tú dices, ¿puedo hacer un balance entre 0 y 1? No se puede, porque tú no está el fluido por ahí, porque el fluido va desde 0 a 2. Y el fluido está saliendo del punto 1, por eso hicimos un balance, viene de 1, viene por aquí, viene por aquí, viene por ahí, y se va al punto 3. Entonces hicimos un balance al principio de 1 a 3, porque la línea de retorno en este ejercicio es de 1 a 3. No se puede hacer en este ejercicio de 0 a 1. Ahora, si esto tuviese líneas paralelas, por ejemplo, hacemos salir la carga, tuviese algún balance de 0 a 1. Y un retorno va a ser de 2 a 3. En este ejercicio, la impulsión es de 0 a 2 y el retorno es de 1 a 3. ¿Estamos? No se puede hacer en este ejercicio de 0 a 1. Solamente el fluido viene de 0, va a 2, no va a 1. Por eso no se puede hacer. ¿De acuerdo? Vale, profe. Claro. Acuérdense siempre que el balance de energía se puede hacer siempre en el sentido del flujo. Mira, tampoco lo podríamos haber hecho de 2 a 0. Es de 0 a 2. Siempre el sentido del flujo. Aquí es de 1 a 3. Yo no puedo decir, haga un balance de 3 a 1. No, es de 1 a 3. Siempre en el sentido del flujo. Y siempre cuando exista continuidad. No podemos hacer un balance completo porque el caudal que había aquí era 120. En cambio, el caudal que había en este punto era 200 y tanto. Tenemos caudales distintos. Y tenemos el valor de P sub 0. ¿Alguien ya lo tiene? ¿No? Vamos a ver esto. Va a ser. Profe, daba 39.295.6. ¿Ya? 295,6. ¿Se ¿Otra vez? repite esto? Sí. ¿Bien a todo el tío eso? El Nicheta murió. Bien. ¿Tenemos ese valor? ¿Alguien lo corrobora? ¿Pérez? ¿Está exacto? ¡Correcto! Correcto. Bien. Corroborado entonces. Tenemos 39 millones. 392 bar en ese punto. Conocemos entonces la presión en el punto 0. Pero la pregunta es otra. La pregunta no es la presión en 0, sino que es calcule la potencia de accionamiento. Entonces, cuando calculamos la presión en 0, con esa P0 podríamos calcular ahora la potencia de accionamiento. Vamos a calcular primero la potencia hidráulica y después calculamos la potencia de accionamiento. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Todos bien? ¿Alguna duda? Antes de seguir avanzando, ¿todos claros? Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? A lo Dígame. mejor lo explicó, pero no me acuerdo. No, vámonos. Cuando sacó
La primera donde está la potencia de la bomba. Arriba. En BT, ¿Ya? en VT, arriba. ¿Ves? No, pero cuando desarrolló el ejercicio. ¿Ya? Dice 120 partido en 60.000. ¿De dónde? ¿Por qué esos 60.000? Ah, ya, porque esto está en litros por minuto. ¿Ya? Y tienes que llevarlo a metros cúbicos por segundo. Entonces, de litros por minuto se divide por 60.000 para dejarlo en metros cúbicos segundo. Los 60.000, ¿de dónde vienen? Un metro cúbico tiene 1.000 litros. Ahí están los 1.000. Y un minuto Sí. tiene 60 segundos. Ahí vienen los 60.000. Entonces, cada vez que tú tienes el caudal, el litro por minuto, lo divides por 60.000 y te queda en metros cúbicos segundo. Ah, ya, bro. Vale. De ahí viene esa condición. Ya, bro. Vale. Ya, tenemos claro esto. Voy a borrar la parte de arriba para seguir con lo que nos falta. Voy a borrar estos datos. ¿Puedo borrar de arriba? Ahí, todo eso, ¿sí? Se podía hacer así. Tengo que calcular, me dicen calcule la potencia. Entonces, llegué a este punto. Llegué al punto donde tengo una bomba. Tengo el motor, ¿cierto? Y sé que, miren, me están pidiendo la potencia de accionamiento, pero aparte de potencia de accionamiento también voy a calcular el torque. Estamos para que calculemos, aprovechemos de calcular más cosas en este sistema. ¿Qué tengo acá? Acabo de calcular qué cosa. La P sub 0. Conozco entonces con el manómetro la P sub 0 y conozco el caudal de la bomba. Si conozco el caudal de la bomba y conozco la P sub 0, puedo tener la potencia hidráulica en este punto, como también puedo tener la potencia de accionamiento. Aquí tengo un rendimiento que es el rendimiento del conjunto motor-bomba. Y vamos a sacar también el torque. ¿Listo? Entonces, primera formulita. Digo que la potencia hidráulica va a ser siempre la P sub 0, la presión en el punto 0 ahí, por el caudal de la bomba. Entonces, tengo la potencia hidráulica y dice que, ¿cuánto es la P sub 0? La acaban de calcular. 39.295.295,6. Esto está en pascales. Bien, en el sistema internacional. Por el caudal de la bomba, que es 120 litros por minuto. Hay que llevarlo al sistema internacional, lo dividimos por 60.000, lo que nos va a dar una potencia hidráulica de, y aquí sacamos el tiro cuánto es la potencia hidráulica en nuestro ejercicio. Vamos a sacar la potencia hidráulica. 78.590. 78.590,59. Sí. Bien, esto da entonces unidad watt. Gracias. Tenemos entonces 78.590 watts o 78,5 kilowatts. Listo, tenemos la potencia hidráulica, pero conocemos la potencia hidráulica. Sé que con el rendimiento de la bomba, va a ser la potencia hidráulica partido por la potencia de accionamiento. Entonces digo, a ver, ¿tengo rendimiento de la bomba? Sí, dice que la bomba tiene un rendimiento de un 70%, entonces esto vale 0,7 en tanto por 1, ¿cierto? La potencia hidráulica es 78.590,59 y todo esto partido por la potencia de accionamiento. Entonces lo que nos va a dar una potencia de accionamiento para este sistema de Profe, ¿sí? 112.272,27. Gracias. 112.272,27. Listo. Tenemos entonces, esto está en watt. Normalmente hablamos en HP, lo hemos dividido por 746 para dejarlo en HP. Esto más o menos, para que tengan una idea, esto es solo referencial, 150,5 HP. Pues, para que tengan una idea de... ¿Y por qué nos da la potencia tan alta? Porque estamos ocupando un diámetro del émbolo muy bajo, un diámetro del émbolo de 3 pulgadas muy poquito. Aquí es donde nos damos cuenta de que, miren, nuestro consumo va a ser 150 HP para una carga apenas de 8 toneladas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Usamos un diámetro del émbolo muy bajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este tipo de sistema? Nosotros tenemos que aumentar el diámetro del émbolo. Entonces, inicialmente nuestro proyecto va a salir más caro. Sí, va a ser más caro, inicialmente va a ser más caro, pero
nuestra potencia va a bajar, ojalá dejemos una potencia mucho más baja, es decir, esa potencia es muy alta para solo 8 toneladas. ¿Tenemos la potencia de accionamiento? Bueno, nos pedían la potencia de accionamiento, la tenemos la potencia, necesito un motor mínimo de 150 HP para que sea capaz de mover las 8 toneladas con todas las condiciones de este ejercicio. Pero vamos a calcular el torque. ¿Cuánto es el torque en el sistema? Y sabemos que potencia de accionamiento, esto lo pedimos al final, ¿cierto? Va a ser el torque por la velocidad angular. La potencia de accionamiento ustedes la acaban de calcular, 112.272,27, va a ser igual al torque que hay en ese punto, por la velocidad angular, que es 2pi por el número de revoluciones. ¿A qué velocidad está girando la bomba? 2500 RPM. Y todo esto dividido por 60. Y todo esto nos da entonces cuánto va a ser el torque que tenemos en ese conjunto. Entonces decimos que el torque, y el punto final a este ejercicio, va a ser de Newton metro. 428.84. Sí, profe, eso da. 428,84. Bien. Sí. Tenemos entonces el torque o el par del sistema son 428 newton metros. ¿Estamos bien hasta ahí? Profe, Sí. ¿por cuánto, o sea, cómo lo hizo para pasar de watts a HP? Acuérdate, un watt son 746 HP, es decir, dividí por 746. Ah, ya, y ahí le dio los HP. ¿Sí? Ya, profe, vale.